¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 1, al primer encuentro de pensamiento crítico. Como lo vamos a decir muchas veces, los vamos a invitar cada martes y cada jueves desde las 21 horas a pensar juntos este programa político de opinión. Por ser el primer programa, queremos agradecer a las autoridades, a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Villa María, en la persona del rector Luis Negretti, y también a todo el equipo, a todos quienes integran el Centro Integrado de Medio, en la persona, centralizándolo en la persona de Carlos Tanús, por esta oportunidad y por la posibilidad de llegar a ustedes con este ciclo. Vamos a abrir el programa. El primer tema es despenalización del aborto y la situación política, la relación que se ha abierto entre la Iglesia y el Gobierno Nacional. Tenemos un informe para abrir el tema. El aborto ilegal es la primera causa de muerte materna en nuestro país, por lo que representa un tema grave de salud pública, además de una evidente injusticia social, teniendo en cuenta que quienes mueren por abortos son las mujeres pobres. En Argentina se practican unos 500.000 abortos clandestinos por año. Esto significa que más de 1.300 mujeres por día corren serio riesgo de perder su vida o ser encarceladas por decidir sobre su cuerpo. En 2016, la marcha del colectivo Ni Una Menos colocó la discusión sobre el aborto en un lugar central y denunció las situaciones de Belén y Juana como casos ejemplares de vulneración de los derechos de las mujeres por parte del Estado. En este contexto, sigue adelante la lucha por un aborto legal, seguro y gratuito. Yo tuve una intervención fuerte porque hace 35 años que me dedico a los temas de la bioética y a ver, si usted revisa el artículo 4 de la Constitución de la provincia se va a encontrar con el derecho a la vida de la concepción, que fundamentalmente es del puño legislativo de mi padre, con el que yo asistí con esos temas, o el artículo 19, inciso primero. Todo eso parecería indicar que uno tiene una posición al menos clara respecto al tema de la defensa de la vida de la concepción, lo cual no obsta a poder tener miradas a veces muy excepcionales respecto a esa vida como tal concebida. Sobre la base, al menos yo lo creo así, que la sacralidad de la vida no es en definitiva una cuestión tan absoluta y entonces la vida no es tan sagrada, sino que en muchas circunstancias la vida tiene que ceder frente a otros intereses también vitales, pero en ese momento mucho más importantes. Entonces se trata en definitiva de un debate dentro del ámbito de la ética civil, y si es dentro de la ética civil, posiblemente lo que habría que revisar es al menos tres contextos. El contexto desde lo biológico-fisiológico, el contexto de lo filosófico y el contexto de lo jurídico. Cada uno de esos contextos permiten empezar a aproximarse al problema. Legalizar no quiere decir que estamos autorizando para que todo el mundo se haga un aborto, sino que ante ciertas circunstancias, la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese trasmundo horroroso que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con guita, esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile si quiere, porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta. Bien, ahí está entonces los testimonios fuertes para abrir un tema que, por cierto, es bien polémico. Vamos a la pausa. Cuando regresemos estaremos hablando sobre este punto con el obispo de Villa María, Monseñor Samuel Jofré.
Segundo bloque de Pensamiento Crítico, como lo anunciamos, está con nosotros Monseñor Samuel Jofré, obispo de la diócesis de Villa María. Monseñor, gracias por estar en este primer programa de Pensamiento Crítico. Muchas gracias a usted por la invitación. ¿Cómo asisten, cómo se paran frente a este debate lanzado desde el gobierno por la despenalización del aborto? Bien, este debate es un debate que, más allá del escenario político en el cual se ha planteado, está en toda la sociedad contemporánea, muy en el centro. Es producto del enfrentamiento de dos modos de ver la vida, y Juan Pablo II, en una expresión genial, como solía tener él, le llamó la cultura de la muerte y la cultura de la vida, que va más allá y está más acá del hecho de una ley. ¿Cuáles son las causas, las raíces de la cultura de la muerte, que es la que propone la despenalización del aborto? Es una concepción individualista y hedonista de la vida, es decir, ven la vida absolutamente centrados en sí mismos, en el individuo, y entienden su libertad personal sin ninguna clase de límites. Cuando el otro es más fuerte, no le queda más remedio que aceptar la existencia del otro. Pero cuando el otro es más débil, se lo usa sencillamente o se lo descarta. Por eso la cultura del descarte, de la que habla mucho el Papa Francisco, sea de los niñitos no deseados, sea de los ancianos, o sea de los enfermos, de los discapacitados. Entonces, es comprensible que este debate se haga más fuerte y que tome en algún momento dado las estructuras políticas. No nos sorprende. Entristece, sí, porque Argentina tiene una de las mejores leyes del mundo que reconocen y protegen al niño por nacer. Así, literalmente de las mejores del mundo, por lo tanto un sano orgullo, en gran medida gracias al gran Dalmacio Vélez Arfiel, que lo estableció muy claramente en el Código Civil desde el siglo XIX, pero luego en la Argentina este reconocimiento tiene nivel constitucional, por varios instrumentos. El más notable es la Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobada en el año 98, me parece, y precisamente con una cláusula interpretativa en la cual se señala que el niño es todo ser humano desde el momento de la concepción. Por lo tanto, un niño por nacer desde el momento mismo de la concepción tiene los mismos derechos que usted y yo. Los ejerce de acuerdo a su situación. Pero, bien, esa postura no es una ficción jurídica, responde a la realidad más clara y neta hoy enseñada por los científicos. Por lo tanto, plantear la discusión sobre el aborto es ya un retroceso. Es un retroceso muy grave porque después de haber reconocido los derechos humanos, como la Argentina teóricamente los tiene reconocidos, plantearse si un ser humano tiene derecho a la vida es un auténtico retroceso muy triste, muy triste. Ninguno de nosotros aceptaría que se discutiera aquí si los ciudadanos de Villa María tenemos derecho a la vida o no, si las mujeres tienen derecho a la vida, si los varones tenemos derecho a la vida, si una raza tiene derecho a la vida, si una gente de una religión tiene derecho a la vida. Es inaceptable la discusión misma, es una discusión decadente, típica. Pero bueno, ahí estamos. Y entonces, en pos de este individualismo, la cultura hedonista, que ve en el placer el objetivo de la vida, claro, encuentra en la concepción de un nuevo hijo, fruto del trato sexual, un límite muy duro. Y entonces, planteados a limitar la búsqueda de placer y el uso de la sexualidad a capricho, no se tolera eso. Y se llega entonces a eliminar el niño por nacer. ¿Cómo analizan, Monseñor, ustedes cuando se dan números para argumentar la necesidad de la despenalización? Las muertes, la cantidad de abortos que se realizan. Ahí va uno de los instrumentos principales que tiene esta cultura de la muerte, la mentira. Usted sabe que hace unos años esta magnífica asociación cordobesa Portal de Belén inició un juicio al principal promotor del aborto en Argentina, que fue Ginés González García, que era ministro de Salud de la Nación, por mentir
con esas cifras y en el modo de presentarlas. Se hizo un juicio en la justicia federal y se llegó a la conclusión de que estaba claramente probado que mentía, pero lo absolvieron porque mentir no es delito. Entonces, claro, mentir no es delito, pero políticamente que un ministro de Salud mienta es muy grave. Pero en Argentina no pasa nada, tenemos institucionalizada la mentira. ¿La Iglesia piensa asumir algún rol cuando o tienen alguna estrategia planteada, digo, cuando se intensifique el debate que ya ingresó al Parlamento? Miren, la Iglesia no es una organización política que cuente con muchos medios para organizar una campaña. Ciertamente que lo principal para nosotros es intentar vivir bien. Esa es la fuerza del Evangelio, el Evangelio vivido. Esa es nuestra principal arma, la oración y hablar y decir, mostrar. Mostrar el niño por nacer, mostrar las consecuencias del aborto en la cantidad de traumas que le quedan a la mujer y a todo el grupo familiar que ha participado. Yo le diría que no hay mucho más que esto. Puede haber alguna otra cuestión circunstancial, como ha sido en las marchas del domingo pasado, que no ha sido estrictamente organizadas por la Iglesia, pero sí por gente buena. Entonces, eso sí. Ahora bien, el objetivo principal de la Iglesia es que los niños por nacer sean protegidos. La ley tiene su importancia, claro que sí, porque tiene una función pedagógica importante, pero no es el centro. Entonces nos interesa instalar mucho de que el niño por nacer es una persona desde el primer momento y tiene su derecho y tiene su dignidad. Una dignidad que nunca está en contra del auténtico bienestar y promoción de la madre, todo lo contrario. El hijo siempre dignifica a la madre. Uno de los aspectos en el cual estamos un poquito débiles, digamos, es en la política de adopción. Sí. Las noticias que me dan la gente más especialista es que los últimos cambios han sido muy negativos. Por lo tanto, eso estamos mal y es una de las causas principales, no facilitar la adopción. En Argentina tiene mucho prestigio el matrimonio, la persona que adopta, pero me parece que hay que instalar más y mejor la dignidad y la grandeza de la persona que, sabiendo que tiene un hijo que no desea o que no puede criar adecuadamente, alimentar y educar adecuadamente, como en una especie de nuevo parto espiritual, lo entrega en adopción. Es un gesto de una grandeza inmensa que puede equipararse a un parto espiritual auténtico, no es la frescura. Entonces yo diría esto, a nosotros nos interesa esto, promover el respeto en todos y en cada uno de los casos, en todas las mujeres, en todos los varones, en todas las familias, para que todo niño se sepa y tenga la experiencia de ser querido. Monseñor, en medio de este debate, en medio de esta situación, se da, mientras el gobierno asistía a algunos problemas económicos, problemas sociales, cuando se plantea esto de la despenalización del aborto, y en una situación que uno desde afuera observaba hasta, si se quiere, el término tirante con el propio Papa Francisco. ¿Creen que tiene algún condimento, alguna connotación política que se haya lanzado esto al ruedo? Puede tenerla, no podemos ser ingenuos. Y ese mismo hecho es uno de los signos de inmadurez del sistema político argentino. El Parlamento no necesita que el presidente lo habilite. Entonces el hecho de que el presidente habilite un tema del Parlamento ya es un signo de inmadurez social y democrática muy lamentable. Si el presidente se considera realmente defensor de la vida de los niños por nacer, él no tiene que favorecer un debate que, como dije ya, es lamentable porque es retrógrado. El solo hecho de debatir, imagínense que yo me haga el democrático y diga que vamos a debatir si usted tiene derecho a la vida o no. Claro. Eso solo ya es un insulto. ¿No? Y eso es lo que ha hecho el presidente y los diputados y senadores abortistas que quieren plantear el debate. Puede tenerla. De cualquier manera responde a una cultura que está muy extendida en todo el mundo. Entonces no es un tema artificiosamente instalado. Hay una presión social por parte de algunas personas muy activas
muy activas y en muchos temas muy gritonas y muy, a veces, mentirosas. Mire, en medio de ese debate, y cuando el jefe de gabinete, Marcos Peña, fue al Congreso, se salió el director, me acompaña, vamos a mostrar un documento que seguramente lo tiene más que visto, que es donde Marcos Peña, respondiendo a una pregunta de los diputados, ahí lo estamos observando, el documento, da a conocer cuánto es lo que gana un obispo, los distintos obispos en sus distintas jerarquías, y también da a conocer cuánto es el presupuesto. Un obispo creo que son más de 46.000 pesos y más de 130 millones que el gobierno le aporta o subsidia, si que se quiere el término, a la iglesia. ¿Cómo tomaron esto? Bueno, eso también puede ser una picardía, puede serla o no. Nosotros solemos pasar un poquito por alto y de esas picardías o, por decir así, de la vida social y política. En la jerga se diría una chicana en la política. Bien, efectivamente. Si Marcos Peña le pidió a una diputada que le pregunte o no, claro, bueno, ¿cómo saberlo? Exactamente. Y en el fondo no le damos mayor importancia. No somos ingenuos, sabemos que esas cosas existen. Pero corrijo, por lo pronto, yo no tengo ningún sueldo del Estado. Acá lo que se trata es de cumplir la Constitución, que no estableció la obligación de sostener el culto de modo caprichoso. Entonces, no tenemos sueldo. Hay una asignación que el Estado argentino le hace a la Iglesia y como modo de organizar esa asignación para cumplir el mandato constitucional de sostener el culto, se ha dispuesto esto, cuantificar en cabeza de cada obispo, digamos así, claro, eso. Pero que ni siquiera se vive bien de acuerdo a lo establecido por la ley, el obispo da, no tenemos ningún instrumento para exigirlo y lo recibimos porque es dinero que utilizamos para cumplir nuestra tarea evangelizadora y además porque se trata de cumplimiento de una obligación de justicia. Si me permite, en un párrafo intento explicarlo. ¿De dónde surge este mandato constitucional de sostenimiento del culto? Esto nace con la Revolución Francesa, que con el afán de dominar y controlar a la Iglesia le confiscó absolutamente todos sus bienes allí en Francia. Y para no quedar en ridículo dijo, bueno, yo confisco todo esto, pero yo adquiero la obligación de sostener el culto. Inventó así una Iglesia nacional, ¿no? Separándola del Papa. Después Napoleón pacificó las cosas y restableció la comunicación con el Papa, pero mantuvo, no devolvió ninguno de los bienes, y entonces tenía que, lógicamente, mantener esta obligación de sostenimiento del culto. Esto se introdujo en la Argentina por medio de Rivadavia, que confiscó muchísimos bienes. Y se instaló en la Argentina este sistema heredado de los franceses con ánimo de controlar a la Iglesia. La Iglesia siempre tiene mucho su propia libertad, pero no puede decir que no necesita el dinero. Viene bien para cumplir la obligación de servicio que tenemos al pueblo. Entonces, no es un sueldo, es una asignación a la Iglesia y realizada en justicia. Si no tenemos ningún inconveniente en dialogar y modificar este sistema, es más, estamos abiertos y esto es una cuestión de la cual se habla hace mucho. Sí. Pero bueno, fruto también de los múltiples desórdenes económicos y administrativos argentinos y la inestabilidad en los sistemas de administración y gobierno no han permitido encararlo seriamente. Pero estamos muy abiertos a que se dialogue. Monseñor, me debe quedar 1 minuto o 2 minutos. No quiero dejar pasar, hoy es Jueves Santo, estamos en plena Semana Santa, y a ver si me puede englobar en ese par de minutos el mensaje, pero fundamentalmente también leyendo, y creo que lo incluye, la situación social que atravesamos, la situación social de demanda social y la situación social de violencia social que también se asiste hoy en el país y que llega hasta nuestras propias comunidades. Sí, la Argentina sufre una enfermedad de violencia muy seria, que no comienza con la violencia física, sino que es ante todo mental y verbal, pero luego también física, efectivamente. Y en algunos casos también usted sabe que hasta jurídica. Hay un índice de litigiosidad judicial de Argentina tremendo. Esto responde a varias causas,
pero ante todo desórdenes en la vida social, falta de racionalidad. Hay visiones de la vida del capitalismo salvaje y el marxismo han introducido métodos violentos para relacionarnos, y nosotros, si bien esos sistemas se han moderado, no se han extinguido ni mucho menos, y están trabajando y activamente en la Argentina. Recuerda usted que el marxismo no quiere arreglar los conflictos. Si en algún momento dado los arregla, es pura estrategia. El marxismo quiere suscitar los conflictos. Y habiendo ya agotado su fuerza en el conflicto de patrones y obreros, la lucha de clases que pretendió, ahora se ha mutado y pretende hacer conflictiva, esencialmente conflictiva, la relación de varón y mujer, con un gravísimo daño para toda la sociedad. Nosotros decimos no. Nosotros creemos en la complementariedad de todas las diferencias. Afirmamos que todos somos iguales en dignidad, pero diversos, y esa diversidad no implica mayor o menor dignidad. Somos diversos y complementarios. Por lo tanto, nuestro mensaje hoy en esta Semana Santa es precisamente: Cristo vino a sanar las heridas, Cristo vino a rescatarnos de la muerte, Cristo vino a darnos la capacidad de amar, dándonos su perdón. El amor de Dios nos da su perdón, y con eso nos permite a nosotros también desatar las ataduras del egoísmo y poder amar y volver a la amistad social. Este es el ofrecimiento que la Iglesia le hace a la sociedad argentina: trabajar para cultivar la amistad social y la paz en la cual cada uno puede desplegar con libertad sus talentos personales. Monseñor, ha sido un gusto y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, vamos a la pausa. Todavía nos queda más material que estaremos compartiendo en el próximo bloque, donde se va a sumar nuestro compañero Gabriel Ventura. Abrimos el tercer y último segmento aquí en Pensamiento Crítico. Todavía nos queda mucho material, pero vamos a compartir con quien se suma a nuestro espacio. Va a estar con nosotros el periodista Gabriel Ventura. Gabriel, antes que nada, buenas noches y bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, un placer poder acompañarte en este ciclo de Pensamiento Crítico que arranca con todo, con un programa muy caliente, con un tema que está en el auge del debate. Tenemos un nuevo espacio que se llama WhatsApp Pensado. Gabriel, ¿de qué se trata o concretamente a quiénes tenemos en este primer programa? En épocas donde nos comunicamos mucho, Leo, por redes sociales y por WhatsApp, Pensamiento Crítico tiene su propio WhatsApp para comunicarse con los protagonistas de la política. En este caso vamos a seguir hablando de la despenalización del aborto con diputados nacionales por nuestra provincia de Córdoba. Tenemos para compartir en primera instancia la palabra del diputado nacional por Córdoba, Juan Brugue, sobre qué opina acerca de la despenalización del aborto. Hemos presentado un proyecto de ley que tiene como base un programa integral de protección de los derechos humanos de los niños y niñas por nacer y de la mujer embarazada. Este proyecto está avalado o ha tenido también sus orígenes por la Red Federal de Familia, que es un organismo que trabaja en favor de la vida y que básicamente consiste en establecer parámetros muy diferentes a los que propugnan la despenalización del aborto. Nosotros decimos de que la concepción de la vida arranca desde la fecundación en el seno materno. Decimos de que esa vida es independiente de la mujer y que por lo tanto no forma parte de su cuerpo, como lo quieren hacer ver aquellos que propugnan esa idea, y decimos que el aborto es el final de la película. ¿Por qué? Porque primero hay que trabajar sobre lo que es la educación sexual, hay que trabajar sobre los métodos anticonceptivos y hay que trabajar sobre la protección integral de la mujer embarazada que puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad o tener dudas frente a un embarazo. Y también hay que trabajar sobre el niño y niña por nacer, que nosotros entendemos que es sujeto de derecho a partir de su concepción.
Bien, ahí estaba Juan Brue, quien es uno de los que impulsó un proyecto en contra de la despenalización del aborto. ¿Qué más tenemos, Gaby? También tenemos la voz de alguien que está a favor de la despenalización del aborto. Es diputada por el oficialismo nacional, pertenece al interbloque Cambiemos. Nos referimos a Brenda Austin, diputada nacional por Córdoba, que esto dice sobre la despenalización del aborto. La discusión que se abre en el Congreso lo que nos permite es poder mirar la realidad que ocurre en la Argentina. Las estadísticas muestran, estadísticas del Ministerio de Salud, que en la Argentina se producen entre 300.000 y 500.000 abortos al año, que más de 50.000 mujeres terminan hospitalizadas todos los años por abortos clandestinos, que es hace 30 años la principal causa de muerte en mujeres gestantes. Este problema existe en nuestro país y claramente la penalización y la criminalización no han sido la respuesta adecuada ni para proteger la vida de las mujeres ni tampoco para disminuir la cantidad de abortos que se realizan en nuestro país. Creo que la respuesta tiene que ser desde las políticas de salud sexual y reproductiva, con educación sexual, con provisión de anticonceptivos y con garantizar la intervención del Estado en la interrupción voluntaria del embarazo para bajar las tasas que hoy tanto preocupan a nuestro país. Basta mirar los ejemplos en el mundo, basta ver que es la mejor herramienta para proteger la vida, tiene que ver con la legalización del aborto en nuestro país. Bien, antes de cerrar este programa y por allí hacer una conclusión final, vamos a volver con Gaby, porque tenemos una encuesta realizada sobre un total provincial, Gabriel. Sí, así es, una encuesta que se realizó en los últimos días por la consultora Delfos, 1.500 casos en la provincia de Córdoba y el tema es el que ocupa este primer programa de Pensamiento Crítico, despenalización del aborto. Vamos a pedirle al señor director que nos acompañe en nuestra pantalla con la encuesta. ¿Están a favor o no los cordobeses? Ahí lo vemos en pantalla completa de la despenalización del aborto. El 45% de los encuestados, recordemos 1.500 casos, dice estar de acuerdo. Un 38% no lo está. Y hay un 17%, Leo, que aún no tiene posición tomada. Muy bien, de esta forma le agradecemos a Gaby, lo despedimos y nosotros también vamos despidiendo este primer programa de Pensamiento Crítico. Esperamos que haya sido de su agrado. Simplemente como conclusión, es importante, es necesario que se haga un debate. Creo que lo que debe quedar en claro es que aquí nadie está promocionando la muerte, no se está promocionando el aborto por el aborto mismo, sino que se está promocionando, se está proponiendo la idea de un debate por años postergado que pueda definitivamente establecer cuáles son los límites o no que se permiten aquí en el país. Nada más, muchas gracias y será hasta el próximo martes.